¿Qué sucede cuando la línea de la promesa de Dios y la línea de la elección humana toman caminos separados, y una parece prosperar en lo material mientras la otra enfrenta prueba tras prueba? ¿Cómo es posible que un joven, favorecido por Dios y con un futuro glorioso, termine en la más profunda deshonra y soledad por una sola decisión impulsiva? ¿Dónde está la justicia de Dios cuando la vida de un hombre fiel parece descarrilarse completamente por la maldad de otros, llevándolo de la casa de su padre a un pozo, a la esclavitud y a la cárcel? Un cálido saludo para cada uno de ustedes. Soy el pastor Larry García, y es una alegría continuar este viaje a través de la palabra de Dios con ustedes en nuestro plan de lectura bíblica asistida 365. Continuamos desde nuestro día anterior, donde concluimos la historia de Jacob con su muerte y sepultura en Canaán. Hoy, la narración hace una pausa estratégica para mostrarnos dos caminos divergentes antes de sumergirnos en una de las historias más poderosas de la Biblia. Nos adentramos en los capítulos 36, 37 y 38 del libro de Génesis. Estos capítulos presentan un contraste dramático y preparan el escenario para el gran relato de José. Primero, veremos el fin de una historia lateral, y luego el comienzo turbulento de una que sostendrá el futuro del pueblo de Dios. Es una secuencia sobre soberanía divina y pacto, el gobierno absoluto de Dios para cumplir sus promesas a través de quienes Él elige, frente a las consecuencias de la desobediencia y la envidia. De esta manera, el capítulo 36 nos presenta la extensa genealogía de Esaú, el hermano de Jacob. Veremos cómo sus descendientes, los edomitas, se establecen como un pueblo y una nación fuera de la tierra prometida. Luego, el capítulo 37 inicia la historia de José, el hijo amado de Jacob. Sus sueños proféticos y la envidia de sus hermanos lo llevarán a ser vendido como esclavo y llevado a Egipto. Finalmente, el capítulo 38 interrumpe la narrativa de José con un episodio difícil y crucial en la familia de Judá, uno de los hermanos, que involucra engaño, muerte y un acto de justicia inesperado que preservará el linaje familiar. Amigos, esta es la historia de cómo Dios protege el hilo a veces tenue de su promesa a través de circunstancias caóticas y corazones quebrantados. Ahora, con nuestra atención puesta en los caminos misteriosos de Dios, les invito a escuchar la lectura de Génesis, capítulos 36 al 38. Génesis 36. Los descendientes de Esaú. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Eloneteo, a Olibama, hija de Aná, hijo de Sibeón Ebeo, y a Basemat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot. Ada dio a luz a Esaú a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel. Y a Olibama dio a luz a Jeús, a Jaalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú, que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuanto había adquirido la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano. Porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada mujer de Esaú, Reuel, hijo de Basemat mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timná fue concubina de Elifaz hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amalec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Naat, Sera, Samá y Misa. Estos son los hijos de Basemat mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olibama mujer de Esaú, hija de Aná, que fue hijo de Sibeón. Ella dio a luz a Jeús, Jaalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatam y Amalec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Y estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú, los jefes Naat, Sera, Samá y Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat mujer de Esaú. Y estos son los hijos de Olibama mujer de Esaú, los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Olibama mujer de Esaú, hija de Aná. Estos, pues, son los hijos de Esaú, y sus jefes, él es Edom. Estos son los hijos de Seir Oreo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán.
Estos son los jefes de los horeos, hijos de Seir, en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Nori y Emam, y Timna fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manaat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Sibeón fueron Aja y Aná. Este Aná es el que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaba los asnos de Sibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón, y Aholibama hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón, Emdán, Esbán, Itrán y Querán. Y estos fueron los hijos de Eser, Bilán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán, Uz y Arán. Y estos fueron los jefes de los horeos, los jefes Lotán, Sobal, Sibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los horeos, por sus mandos en la tierra de Seir. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes que reinase rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela hijo de Bia reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela, y reinó en su lugar Jobab hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab, y en su lugar reinó Usam, de tierra de Temán. Murió Usam, y reinó en su lugar Hadad hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad, y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla, y reinó en su lugar Saúl de Rehobot junto al Eufrates. Murió Saúl, y en lugar suyo reinó Baalanán hijo de Agbe. Y murió Baalanán hijo de Agbe, y reinó Adar en lugar suyo, y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer, Mehetabel hija de Matred, hija de Mesaab. Estos, pues, son los nombres de los jefes de Esaú por sus linajes, por sus lugares, y sus nombres: Timná, Alba, Getet, Aholibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mibsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom, según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Génesis 37. José es vendido por sus hermanos. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían, y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos, diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió, y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquelm. Y dijo Israel a José: Tus hermanos apacientan las ovejas en Siquelm, ven, y te enviaré a ellos. Y él respondió: Heme aquí. E Israel le dijo: Ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y tráeme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón, y llegó a Siquelm. Y lo halló un hombre, andando errante por el campo, y le preguntó a aquel hombre, diciendo: ¿Qué buscas? José respondió: Busco a mis hermanos, te ruego que me muestres dónde están apacentando. Aquel hombre respondió: Ya se han ido de aquí, y yo les oí decir: Vamos a Dotán. Entonces José fue tras de sus hermanos, y los halló en Dotán. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: He aquí viene el soñador. Ahora pues, venid, y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: Alguna mala bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Cuando Rubén oyó esto, lo libró de sus manos, y dijo: No lo matemos. Y les dijo Rubén: No derraméis sangre, echadlo en esta cisterna que está en el desierto, y no pongáis mano en él, por librarlo así de sus manos, para hacerlo volver a su padre. Sucedió, pues, que cuando llegó José a sus hermanos,
Ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí, y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aromas, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿Qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid, y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia carne. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna, y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata. Y llevaron a José a Egipto. Después Rubén volvió a la cisterna, y no halló a José adentro, y se rasgó los vestidos. Y volvió a sus hermanos, y dijo: El joven no aparece, y yo, ¿a dónde iré? Entonces tomaron ellos la túnica de José, y degollaron un cabrito de las cabras, y tiñeron la túnica con la sangre, y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre, y dijeron: Esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo, o no. Y él la reconoció, y dijo: La túnica de mi hijo es, alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos, y puso cilicio sobre sus lomos, y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo, mas él no quiso recibir consuelo, y dijo: Descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Génesis 38. Judá y Tamar. Aconteció en aquel tiempo, que Judá se apartó de sus hermanos, y se fue a un varón adulamita que se llamaba Hira. Y vio allí Judá la hija de un hombre cananeo, el cual se llamaba Súa, y la tomó, y se llegó a ella. Y ella concibió, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Concibió otra vez, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Onán. Y volvió a concebir, y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Sela. Y estaba en Kesib cuando lo dio a luz. Después Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Y el primogénito de Judá, fue malo ante los ojos de Jehová, y le quitó Jehová la vida. Entonces Judá dijo a Onán: Llégate a la mujer de tu hermano, y despósate con ella, y levanta descendencia a tu hermano. Y sabiendo Onán que la descendencia no había de ser suya, sucedía que cuando se llegaba a la mujer de su hermano, vertía en tierra, por no dar descendencia a su hermano. Y desagradó en ojos de Jehová lo que hacía, y a él también le quitó la vida. Y Judá dijo a Tamar su nuera: Quédate viuda en casa de tu padre, hasta que crezca Sela mi hijo, porque dijo: No sea que muera él también como sus hermanos. Y se fue Tamar, y estuvo en casa de su padre. Pasaron muchos días, y murió la hija de Súa, mujer de Judá. Después Judá se consoló, y subía a los trasquiladores de sus ovejas a Timnat, él y su amigo Hira el adulamita. Y fue dado aviso a Tamar, diciendo: He aquí tu suegro sube a Timnat a trasquilar sus ovejas. Entonces se quitó ella los vestidos de su viudez, y se cubrió con un velo, y se arrebozó, y se puso a la entrada de Enaim junto al camino de Timnat, porque veía que había crecido Sela, y ella no era dada a él por mujer. Y la vio Judá, y la tuvo por ramera, porque ella había cubierto su rostro. Y se apartó del camino hacia ella, y le dijo: Déjame ahora llegarme a ti, pues no sabía que era su nuera. Y ella dijo: ¿Qué me darás por llegarte a mí? Él respondió: Yo te enviaré del ganado un cabrito de las cabras. Y ella dijo: Dame una prenda hasta que lo envíes. Entonces Judá dijo: ¿Qué prenda te daré? Ella respondió: Tu sello, tu cordón, y tu báculo que tienes en tu mano. Y él se los dio, y se llegó a ella, y ella concibió de él. Luego se levantó y se fue, y se quitó el velo de sobre sí, y se vistió las ropas de su viudez. Y Judá envió el cabrito de las cabras por medio de su amigo el adulamita, para que éste recibiese la prenda de la mujer, pero no la halló. Y preguntó a los hombres de aquel lugar, diciendo: ¿Dónde está la ramera de Enaim junto al camino? Y ellos le dijeron: No ha estado aquí ramera alguna. Entonces él se volvió a Judá, y dijo: No la he hallado. Y también los hombres del lugar dijeron: Aquí no ha estado ramera. Y Judá dijo: Tómeselo para sí, para que no seamos menospreciados. He aquí yo he enviado este cabrito, y tú no la hallaste. Sucedió que al cabo de unos 3 meses fue dado aviso a Judá, diciendo: Tamar tu nuera ha fornicado, y ciertamente está encinta a causa de las fornicaciones. Y Judá dijo: Sacadla, y sea quemada. Pero ella,
Cuando la sacaban, envió a decir a su suegro: del varón cuyas son estas cosas, estoy encinta. También dijo: mira ahora de quién son estas cosas, el sello, el cordón y el báculo. Entonces Judá los reconoció, y dijo: más justa es ella que yo, por cuanto no la he dado a Sela mi hijo. Y nunca más la conoció. Y aconteció que al tiempo de dar a luz, he aquí había gemelos en su seno. Sucedió cuando daba a luz, que sacó la mano el uno, y la partera tomó y ató a su mano un hilo de grana, diciendo: este salió primero. Pero volviéndola a meter la mano, he aquí salió su hermano, y ella dijo: ¿qué brecha te has abierto? Y llamó su nombre Fares. Después salió su hermano, el que tenía en su mano el hilo de grana, y llamó su nombre Sara. Fin de la lectura. Aspectos destacados. El capítulo 36, aunque parece una lista genealógica, tiene un propósito teológico profundo. Registra el cumplimiento de una bendición secundaria. La promesa de Dios a Abraham de que también haría de Ismael una gran nación se aplica aquí a Esaú. Mientras la línea de la promesa, Jacob, enfrentará hambre y esclavitud, la línea de Esaú se establece con reyes y territorios. Esto nos recuerda que la prosperidad material inmediata no es indicativo del favor divino para la redención. Dios bendice según su propósito, y a veces permite que otros prosperen en lo terrenal mientras Él trabaja de manera menos visible, pero más profunda, en la vida de aquellos a quienes ha escogido para un propósito eterno. El capítulo 37 nos introduce a José. Su túnica especial y su sueño señalan el favor y el plan de Dios para su vida. Sin embargo, la envidia y el odio de sus hermanos son un eco peligroso del conflicto entre Caín y Abel, y entre Jacob y Esaú. La venta de José por 20 monedas de plata es un acto de traición familiar que parece destruir cualquier esperanza. Pero el texto nos da una pista crucial: los mercaderes que lo compran iban a Egipto. Aunque los motivos de los hermanos eran malvados, sus acciones estaban canalizando a José hacia el lugar donde Dios, en su soberanía, necesitaba que estuviera para salvar a la futura nación. El mal de los hombres no puede frustrar el buen plan de Dios. El capítulo 38 es una interrupción incómoda pero esencial. La historia de Judá y Tamar es cruda y muestra el profundo declive moral en la familia del pacto. Judá falla en su deber familiar, y Tamar, desesperada por justicia, toma una acción drástica. Sin embargo, en medio de este escándalo, vemos el principio de justicia redentora, la manera en que Dios obra para hacer lo correcto y cumplir sus propósitos incluso a través de situaciones de pecado y falla humana. Cuando Judá reconoce su culpa, declara: ella es más justa que yo. Sorprendentemente, Tamar, y no la familia de Judá, es la que preserva su linaje. Sus gemelos, Fares y Sara, continuarán la línea que, siglos después, llevará al nacimiento del rey David, y finalmente, de Jesucristo. Dios puede escribir recto incluso con los renglones torcidos de nuestra desobediencia. Juntos, estos capítulos nos enseñan que la historia de la redención no avanza en una línea recta y limpia. A veces avanza a través de genealogías laterales, envidias fratricidas y escándalos familiares. Pero por encima de todo ello, la mano soberana de Dios está guiando cada evento, por oscuro que parezca, hacia el cumplimiento de sus promesas. José va a Egipto, y el linaje del Mesías se preserva a través de Tamar. Dios está en control absoluto. El pastor y teólogo R.C. Sproul, reflexionando sobre la soberanía de Dios, dijo: no hay ningún mañana, no hay ningún lugar, donde el poder de Dios no esté en control absoluto. Él es el Señor del universo, y Él es el Señor de la historia. Esta verdad brilla en estos capítulos. Desde la genealogía de Esaú hasta la fosa donde tiraron a José y la carretera donde Tamar esperaba, Dios estaba reinando. Su control no es una teoría, sino la realidad que sostiene nuestra esperanza cuando nuestra propia historia parece un caos. Ahora, llevemos esta verdad del Dios soberano a nuestra propia historia. ¿Hay alguna área de tu vida donde, al ver la aparente prosperidad de quienes no siguen a Dios o el éxito de caminos equivocados, sientes que la fidelidad no vale la pena? ¿Cómo la verdad de que Dios cumple sus planes a su manera y en su tiempo ajusta tu perspectiva? Como José, puedes haber experimentado una caída o una traición que parecía arruinar tu futuro. Puedes, en medio de ese dolor, aferrarte a la verdad de que el Dios soberano puede estar redirigiendo tus pasos hacia un propósito que aún no puedes ver.
La historia de Judá y Tamar muestra que Dios puede redimir incluso nuestros mayores fracasos para sus fines. ¿Hay algún área de tu pasado donde necesitas creer que la gracia de Dios es más grande que tu pecado y que Él aún puede escribir una historia de redención a partir de ella? Gracias por su compañía en este día. Que la certeza de un Dios soberano, que gobierna cada detalle de la historia y de tu vida, te dé una paz inquebrantable. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube. Los invito a compartir qué aspecto de la soberanía de Dios en esta lectura le dio más esperanza. Saludos y bendiciones les desea su servidor, el pastor Larry García.